Sale, es espasmo esofágico difuso, ¿verdad? ¿Sí pueden ver mi pantalla, muchachos? ¿Ven las dos o ven la que tiene doble imagen o la que tiene nada más una? La que dice espasmo esofágico difuso. Ok, bueno, entonces, bueno, decíamos que el espasmo esofágico difuso, o la definición del espasmo es, pues, es un trastorno motor del tercio inferior del esófago. Acuérdense de esto, el esófago, pues, se divide en tercios, ¿no? En este caso es un trastorno del tercio inferior y en este trastorno hay contracciones simultáneas. Yo les dije, las contracciones del esófago van de arriba hacia abajo, son primarias, las que se estimulan con la deglución de líquidos o sólidos. Las secundarias se estimulan por las primarias y solamente las terciarias son las que son patológicas, porque no son precedidas o antecedidas, perdón, de una deglución y pueden darse en diferentes niveles. Es decir, aquí hay contracciones simultáneas y eso se deriva porque el esfínter esofágico inferior pues no se relaja de manera completa, es decir, se relaja poquito, o bien está hipertónico, es decir, está pues completamente cerrado. Y si ustedes se dan cuenta, yo les dije, puede ser que todas las enfermedades de las que estamos hablando sean una sola, pero en diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, esta la englobaríamos en la de hasta arriba, en el esfínter esofágico inferior hipertónico, o sea, sería eso antes de la calasia, sería quizás uno de los pasos previos a. Yo les dije que esta enfermedad puede estar presente en en casi el 10% de todas las manometrías. Es decir, si tú agarras un grupo de pacientes y les haces manometría a 100, ten la certeza de que 10 de ellos van a tener espasmo esofágico difuso porque muchas veces es asintomático, se manifiesta después de los 50 años y normalmente se asocia a dos cosas. Uno, a enfermedad por reflujo y dos, a el estrés. Entonces, si ustedes se acuerdan de la enfermedad por reflujo, pues gran parte de la población tiene enfermedad por reflujo. Y el gran problema de aquí es que la gente normaliza tener reflujo. Ustedes se acuerdan, ya han visto los comerciales de la televisión. Bueno, yo sé que muy pocos de ustedes ven televisión abierta, pero cuando ven televisión abierta, chequen cuáles son los comerciales de medicamentos que con mayor frecuencia se repiten. ¿Se acuerdan cuáles son los medicamentos que con mayor frecuencia se venden por televisión o se anuncian por televisión? Genoprazol para la gastritis. Uno de ellos es genoprazol, otro de ellos es Melox, otro de ellos es el del estómago durazno, otro de ellos es Activia, otro de ellos es un yogur que se llama Gastroprotect. Incluso en uno de esos comerciales presentan a una persona que va a soplarle a su pastel de cumpleaños y sopla y realmente incendia todo el pastel. Y eso nos hace ver que pues, realmente estamos comprando o promocionando medicamentos también para enfermedades que son bien frecuentes. Y una de ellas es el reflujo. Entonces mucha gente ya ni siquiera asiste al médico, mucha gente ya se automedica y ni siquiera se automedica con medicamentos recomendados por un médico. Pero digo, si le vas a confiar tu reflujo a un yogurt, pues va a estar muy, muy difícil que tengas una cura, ¿no? Porque sabemos que el reflujo gastroesofágico pues tiene mucho que ver con el aumento de la presión intraabdominal, el aumento de peso, el uso de ropa ajustada, hábitos como el consumo de cítricos, el tabaquismo inclusive, y ninguno de esos comerciales te dice que debes mejorar esos hábitos. Entonces, si sabemos que la gran mayoría de la población puede llegar a tener reflujo, pues muchos de ellos van a tener espasmo esofágico difuso. Por eso les dije, se asocia a estas dos condiciones, pero la etiología en sí como tal es desconocida, solamente se sabe que se desencadena pues por estos dos motivos. Aquí dice, ¿hay hipersensibilidad a colinérgicos y a la pentagastrina? Pues sí, pero realmente se asocia más a estas dos condiciones y se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años. Fisiopatológicamente yo les dije, como el esófago empieza a hacer esfuerzo, pues como todo músculo se empieza a poner hipertrófico, ¿no? También puede haber este aumento en el colágeno neural, es decir, si tú le tomas una biopsia, pues vas a encontrar aumento del colágeno y anormalidades en el nervio vago, pero aquí la cuestión va a ser que este tipo de patología se va a presentar cuando tú tengas degluciones normales
y entre una deglución y otra puede venir este espasmo esofágico. Y son las famosas personas que sienten que cuando comen algo se les atora. Y realmente no es que se les atore algo, sino que simplemente su espasmo, acuérdense que dijimos que el espasmo esofágico es, un espasmo lo definimos como una contracción sostenida, ¿no? Como un calambre. Entonces decíamos que existía este tipo de eventos, que es un bloqueo del óxido nítrico, hay pérdida de peristalsis y las ondas, o mejor dicho, el tiempo de reposo del esófago es de latencia corta y la peristalsis también. Entonces eso hace que las contracciones puedan ser más seguidas y por lo tanto puedan ser simultáneas. Y yo les decía que aquí el dolor torácico es el síntoma pivote, porque si tú te encuentras a una persona que tiene 50 años y de repente está comiendo y de repente siente que le duele el pecho, ¿en qué patología pensarías antes de pensar en espasmo esofágico difuso? Es pregunta, ¿eh? ¿En qué pensarían? ¿Infarto? Exacto, todos pensaríamos en un infarto y realmente pues eso puede confundirnos. Y rápidamente les cuento, este tipo de pacientes van a acusar con disfagia, como les dije ahorita, toman líquidos, comen algo y sienten que se les queda atorado. Pero pues esa disfagia es intermitente, a ratos sí, a ratos no. ¿De qué va a depender? Pues yo les dije, lo desata el estrés. Si esa persona está estresada y empieza a comer, va a tener más fácilmente un espasmo esofágico que si está relajada. O bien si esta persona tiene el reflujo y no lo ha controlado, lo va a tener. Acuérdense que los alimentos que provocan reflujo son todos aquellos alimentos que disminuyen el tono del esfínter. Pero ustedes van a decir, oiga, doctor, ¿pero qué no acaba de decirnos que el espasmo esofágico se da por un aumento en el tono? Pues sí, pero muchas veces es una relajación incompleta. Entonces, sí pueden coexistir ambas patologías. Pero en este caso, la disfagia es únicamente a sólidos. Nunca va a progresar de sólidos a líquidos, como es el caso de la calasia. Aquí nada más es a sólidos y los líquidos le pasan a todo dar. ¿Qué va a pasar? Que este paciente pues se puede adaptar y no se va a desnutrir como en el caso de la calasia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aumenta la presión dentro de la luz esofágica, pues puede generar isquemia y se activan mecanorreceptores. Entonces, ¿qué va a pasar? El dolor va a estar dado por eso. Bueno, a todos nos ha dado un calambre en algún momento cuando hacemos ejercicio de manera excesiva o en las noches cuando estamos dormidos nos dan calambres. Y el dolor que da por un calambre es una sensación como de quemadura, un dolor urente. Más o menos así se siente y por eso es que se confunde fácilmente con un infarto. Entonces, aquí el diagnóstico es por clínica, porque el paciente puede que llegue en dos momentos diferentes. Una, puede ser que llegue cuando piensa que se le está dando un infarto. Y obviamente que cuando llega, pues tú le tienes que hacer el abordaje propio de una cardiopatía isquémica, ¿no? Porque sí te puedes morir de un infarto, de un espasmo esofágico difuso no. Entonces vete por la que es más grave. Si tú haces el abordaje de un paciente que tiene un infarto, pues obviamente que le vas a tomar un electrocardiograma, le vas a tomar un triage cardíaco. ¿Se acuerdan qué pruebas incluye el triage cardíaco? Sería un electro y enzimas cardíacas. ¿Pero cuáles? Troponina. Troponina, ¿cuál otra? CKMB. CKMB, ¿no? Entonces, generalmente estas pruebas te van a salir negativas. Entonces, por clínica ya lo descartas si es que te llega en un momento agudo. Pero si te llega en un momento crónico que te dice, oiga, fíjese, doctor, que me pasa seguido que, pues, cuando estoy comiendo siento que se me atora y me duele mucho y ya me ha asustado y pensado que me estoy infartando. ¿Qué le preguntarían para orientar su diagnóstico hacia un espasmo esofágico difuso? ¿Con qué se asocia más esta patología? Dijimos. ¿Qué lo desencadena? Pues que si tiene dificultad para deglutir. Bueno, le podemos preguntar si tiene dificultad para deglutir, si solamente es a sólidos, no líquidos. Pero también le vamos a preguntar si tiene reflujo, ¿no?
o si le ha dado reflujo. Entonces, sí, te va a decir, sí me da reflujo de vez en cuando, pero me tomo mi Riopan, me tomo mi genoprazol y se me quita. Entonces, pues bueno, por ahí va, ¿no? O le preguntas, oiga, ¿usted en qué trabaja? ¿Maneja mucho estrés? Pues no manejo estrés, me relajo, pero pues me estoy divorciando, tengo un familiar enfermo, tengo un hijo que cuando acaba sus exámenes se va ahí a la rotonda y luego llega tarde. En fin, puede ser que sea estrés. Segundo, le vas a hacer un esofagograma. Y se acuerdan que les dije, esta es la imagen clásica del espasmo esofágico difuso. Esta es la imagen en sacacorchos. Esta es una imagen que se llama así en sacacorchos. Y obviamente que le vas a hacer una manometría de alta resolución. La manometría de alta resolución te va a presentar esto. Va a haber contracciones simultáneas en el 20% de los eventos que te mida. Y la amplitud, ojo con esto, la amplitud de las ondas peristálticas va a ser mínimo de 30 milímetros de mercurio. Luego entonces, este tipo de patologías no se operan. ¿Qué le vamos a dar? Pues ya que nos dio el diagnóstico la manometría esofágica y ya le hicimos nuestro esofagograma, pues le vamos a dar tratamiento para la enfermedad por reflujo. Entonces le vas a decir, ¿sabe qué? Le voy a tratar el reflujo y le mandas un esquema de inhibidores de bomba de protones, le vas a dar procinéticos y obviamente que tú vas a estudiar ese reflujo. Si el reflujo es porque tiene exceso de peso, lo vas a mandar al nutriólogo, o si tú tienes la capacidad de hacerlo bajar de peso, le pides que baje de peso, le vas a pedir que deje de comer cosas que generan reflujo, cítricos, incluido el tomate, incluido las especias, chicos, la menta, todo lo que tenga menta, el chocolate con menta, la menta en chicles, dulces, pastillas, genera reflujo. Le vas a prohibir todo aquello que genera reflujo, por ejemplo, bebidas que tengan gas, o sea, todos los refrescos, la cerveza, claro que sí, el tabaco. Le vas a decir que ya no use ropa ajustada, es decir, hay personas que utilizan ropa muy ajustada o el cinturón se lo ajustan mucho, o hay gente que va al gimnasio. Entonces en el gimnasio muchos de los ejercicios pues requieren que hagas esfuerzo y aumentar la presión intraabdominal. Entonces eso le vas a dar. Le vas a dar nitratos también para relajar el esfínter, o le vas a dar bloqueadores de canales de calcio, sí, así como hablábamos en la calasia de esto, anticolinérgicos, y ojo con esto, le vas a dar inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Creo que ya hemos mencionado esto, y un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 es ¿cuál? El Trental, ¿no? Trental 400 se llama aquí en México. Y obviamente que le vas a dar analgésicos, ¿no? Esa es la historia del espasmo esofágico difuso. Y les cuento, cuando yo era médico interno, estaba en el IMSS, acá de Oaxaca, en el H71, y había una trabajadora del personal de enfermería que seguido, digo porque yo lo vi mientras roté en urgencias, llegaba con un dolor en el pecho enorme que parecía que se moría. Y pues de volada la internaban, le sacábamos su electro, le hacíamos el triage cardíaco y resulta que nunca tenía nada. Y mucha gente pensaba que la enfermera fingía porque quería pues una incapacidad, lo que sea, pero se estudió y se supo que era espasmo esofágico difuso. Sin embargo, cada que llegaba con esas condiciones, se le hacía el abordaje para el triage. Yo me fui a hacer mi servicio social, regresé después, con más de 2 años después, a visitar a mis amigos y pregunté por la enfermera y me dijeron, ¿qué crees que se murió? ¿Cómo que se murió? Sí, fíjate que un día llegó con mucho dolor, pensó todo el mundo que era su espasmo esofágico y se estaba infartando y finalmente falleció. Entonces, ojo con eso, es lo que más se asemeja a un dolor de infarto. Lo que sigue es esto, se llama peristalsis esofágica sintomática. Es lo que coloquialmente se conoce como esófago en cascanueces. Y creo que todos sabemos que es un cascanueces, ¿cierto o falso? ¿Alguien sabe qué es un cascanueces? Pues ¿Nadie? se ocupa para poder abrir las nueces, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene de característica? ¿Qué característica tiene?
O me van a decir, es un soldadito. Pues la forma de la boca, ¿no? Bueno, el movimiento. No, ahorita se lo voy a poner. Va de nuevo. Tiene que compartir pantalla. Vamos a ver, compartir de nuevo. Ahí está. Miren, es un trastorno esofágico motor primario también. Y causa dolor y disfagia, pero a diferencia, ojo con esto, a diferencia del espasmo esofágico difuso, este es ocasional. Es muy raro. Curiosamente también se desencadena por la enfermedad por reflujo, pero la mayor parte del tiempo es asintomática. Y las personas que se encargan de investigar esto dicen, ojo, que a lo mejor la peristalsis sintomática o el esófago en cascanueces, pues, es como que el paso intermedio entre la acalasia y el espasmo esofágico difuso. Esto quiere decir que sí, efectivamente, estamos hablando de la misma enfermedad, pero a lo mejor ese es el momento en el cual está yendo de un lado hacia otro. Entonces, por eso es que, chicos, es bien difícil que tú en una consulta digas, mira, pues tiene peristalsis esofágica sintomática, o mira, tiene espasmo esofágico difuso, porque realmente pues no puedes saberlo. Aquí miren, las ondas alcanzan hasta 180 milímetros de mercurio. Yo les dije hace rato, en el espasmo esofágico difuso se alcanzan hasta 30. Aquí se alcanzan 180. Entonces sí es algo fuerte. Y duran las ondas más de 6 segundos. Normalmente, ¿cuánto duran unas ondas peristálticas normales? Pues entre 3 y 5. Aquí van a ser hasta 180 milímetros de mercurio y van a durar 6 segundos, pero el esfínter esofágico va a estar hipertónico. Entonces, cuando tu paciente te llega con esta sensación de que algo se le atora, y créanme muchachos, siempre que ahora que son médicos o que ya están terminando, cada que se reúnan con su familia, nunca va a faltar que les diga, oye, ¿qué me podré tomar? Porque fíjate que de repente siento que se me atora algo. Y uno piensa, pues a lo mejor algo le pasa en la cabeza, o a lo mejor come cosas muy duras, o no mastico bien. No, a lo mejor tienen esto que estamos hablando. Entonces, siempre hay que decirles, mira, hay que hacerte un estudio y les hacemos esto, que es el esofagograma. Y quiero que vean la imagen, ese es un cascanueces. Sí, efectivamente sirve para romper nueces, pero el cascanueces clásico es el que tiene esta forma. Entonces, si ustedes observan el esofagograma, pues la diferencia con el espasmo esofágico es que el otro es en sacacorchos y este es en forma de cascanueces, así se le llama. Entonces mucha gente piensa que el cascanueces es el soldadito que sale en el ballet del cascanueces, pero probablemente es una forma de cascanueces. El cascanueces al que nos referimos acá es este. Entonces, chicos, el diagnóstico se los va a dar el esofagograma y la manometría esofágica de alta resolución. Perdón que me regrese, es esta, ¿no? Digo, porque para hacer el diagnóstico de que las ondas midan más de 180, hago una presión de más de 180 y dura más de 100 segundos, pues tenemos que hacer una manometría. Entonces, aquí el tratamiento es exactamente igual. Inhibidores de bomba de protones, le puedes mandar relajantes musculares, bloqueadores de canales de calcio, y aquí vamos a tener algo bien importante. Aquí le podemos mandar ansiolíticos. Sí, los ansiolíticos son para, pues, aquellas personas que manejan estrés alto. Entonces, sí se los podemos mandar. Desafortunadamente, así como quitan el estrés, relajan el esfínter esofágico inferior, pero pues también pueden acelerar el proceso, o mejor dicho, descontrolar la enfermedad por reflujo. Por eso es que este último rubro lo manejamos con mucho tiento, ¿no? Porque realmente sí puede ser que no sea tan benéfico para el paciente. Y créanme, no se sientan mal, y se los digo por una experiencia de más de 25 años, no se sientan mal si de repente tienen un paciente y deja de ir con ustedes. Los pacientes que tienen enfermedades como estas no dejan de ir con el médico porque el médico sea malo.
sino porque el paciente muchas veces piensa que no está recibiendo el tratamiento definitivo. Y no, realmente este tipo de pacientes son bien, no complicados, sino son difíciles de manejar, porque finalmente cuando tú tienes que cambiar los hábitos de vida de un paciente, es donde vas a tener grandes problemas. El paciente lo dice el dicho, ¿no? Uno se puede acostumbrar a todo menos a no comer. Entonces, cuando tú tienes un paciente al que le tienes que cambiar la cantidad de cosas que come, el tipo de alimentación, que no coma grasa, que no tome alcohol, que no tome café, pues realmente se desespera y van cambiando. Y muchas veces el paciente llega contigo cuando ya visitó muchos médicos. Y desafortunadamente, pues cuando llega y te dice, mire, ya tomé este medicamento, y te da una serie de medicamentos que tú pensabas recetarle. Entonces, sí, realmente muchos de esos pacientes, pues tienes que hacer conciencia de que la enfermedad que tienen, pues es de difícil control y requiere mucha disciplina. Y finalmente tenemos esta. Esta se llama, ojo, esfínter esofágico hipertónico. Así se llama. Y ese es un trastorno motor primario y causa disfagia ocasional. Aquí lo vamos a diagnosticar únicamente con manometría. Y la manometría te va a decir que tu esfínter esofágico inferior maneja una presión de más de 40 milímetros de mercurio. Yo les dije, la basal, que tiene una persona sana, entre comillas, es de 10. Aquí tenemos un esfínter esofágico inferior hipertónico. Entonces, ojo con esto. Volvemos a lo mismo. Volvemos a nuestro antiguo esquema de que todo empieza por un esfínter esofágico hipertónico. Entonces, igual este paciente que estamos diagnosticando con un esfínter esofágico hipertónico, quizás es un paciente que si se deja evolucionar, va a llegar a una acalasia. Entonces, chicos, lo que les va a dar el diagnóstico fino siempre va a ser la manometría esofágica de alta resolución, y lo que van a aplicar son los criterios de Chicago. Los criterios de Chicago les van a decir qué tipo de trastorno tienen y cómo lo van a tratar en consecuencia. Y ustedes van a ver, por ejemplo, que aquí, incluso en esta, déjenme ver, no se ve mi cursor, no se ve. Si ustedes ven la columna de la extrema izquierda, ahí dice cuántos tipos de acalasia hay. Y ahí dice cada tipo de acalasia, cómo se miden las ondas, etcétera. Y en la columna de la extrema derecha dice los trastornos de la peristalsis. Y ahí dice, por ejemplo, ausencia de contractilidad, espasmo esofágico distal, esófago hipercontráctil, motilidad esofágica inefectiva, y todo va a ir variando dependiendo de las mediciones que te dé. Entonces, ¿qué pasa si tú agarras un paciente, le haces una manometría hoy, lo dejas de ver y lo ves en 5 años? Sus valores van a cambiar porque el tejido que no se trata pues va deteriorándose y va cambiando. Entonces los criterios de Chicago te van a decir, mira, antes tenía un esfínter esofágico hipertónico, 5 años después ya tienes una acalasia. Entonces por eso es que no siempre vamos a tratar de manera diferente estas enfermedades. Sí, se llaman trastornos motores primarios del esófago, porque dependiendo en qué momento los diagnostiques, así se va a llamar la enfermedad en ese momento. Entonces, no voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Entonces, chicos, no se desesperen si tienen un paciente que que tiene este tipo de trastornos y realmente no tiene una mejoría sustancial, ¿no? Esos son los trastornos motores esofágicos del esófago. ¿Tienen ustedes alguna pregunta que quieran hacer en este momento? Esther Gama. No. Ana. Samantha Lescas. Guadalupe Álvarez. Melanie. ¿Quiénes fueron hoy a la niñez? No van. ¿Sí van hoy? Sí, ¿no? ¿Qué les pusieron a hacer hoy a los que fueron a la niñez?
Bueno, hay dos temas que vamos a ver al final, que son las neoplasias del estómago y las neoplasias del esófago. Son temas que vamos a ver al final porque vamos a hacer una pequeña, un breve abordaje de las neoplasias del tubo digestivo, de las que vamos a ver acá. La siguiente patología que vamos a ver hoy es una patología bien importante porque es algo con lo que estamos viviendo todos los días. Y se llama cirugía de la obesidad mórbida. Ustedes, ahora que son médicos prácticamente, pues ya saben que obesidad se refiere pues a una patología. Pero antes de conocer la palabra obesidad, ¿cómo le llamabas a una persona obesa? ¿Cómo le decíamos? ¿Cómo le decías? ¿Tuviste compañeros de esos? Sí, Y luego, ¿cómo les decías en la secundaria? bueno, gordito, gordo. Eso es el decente, ¿no? De manera decente. Pero acuérdense que muchas veces pensamos en la obesidad y empezamos a juzgar a las personas cuando realmente no sabemos qué es lo que está pasando. La obesidad es un problema de salud pública y realmente podemos ver las estadísticas. Y aquí en México tenemos una encuesta que se hace cada 2 años más o menos. Ha variado con el tiempo, pero es la encuesta nacional de salud y nutrición. Se llama ENSANUT. Y ese ENSANUT se hace a nivel nacional. Y cada que se hace, pues te arroja datos como qué porcentaje de los mexicanos somos obesos, cuántos estamos en sobrepeso, cuántos están en peso normal, pero también te habla de cosas como la diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, realmente sí es importante tratar la obesidad, porque más o menos la última estadística dice que en México el 60% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad. Y el problema está en que pues no es un problema estético, digo. Si así fuera, pues no habría problema. Pero la obesidad por sí sola y el sobrepeso acarrean problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, problemas de fertilidad, etcétera. Entonces, por eso es que si tú controlas la obesidad, vas a controlar todas esas enfermedades y en consecuencia, pues tu gasto en salud va a disminuir. No sé si ustedes han visto que creo que hace un par de meses, o hace un mes, salió en redes sociales una mujer que se llamaba La Faccionista, que tenía un podcast, ok, y que hablaba sobre que pues debes aceptar tu cuerpo, que pues ya muchos médicos dijeron que la obesidad no es una enfermedad, sino que es un cuerpo adiposo y realmente una serie de cosas que pues no son ciertas, ¿no? Sí habrá gente que opine que pues ser obeso es algo normal, digo, pero es una opinión, pero en salud realmente no podemos creer que eso sea normal. Entonces, ¿cómo medimos la obesidad, chicos? ¿Quién de ustedes me puede decir cómo mides la obesidad? Con el El IMC. IMC. El IMC es lo más fácil, ¿no? El peso que tenemos lo dividimos entre la talla al cuadrado, pero sucede que muchas veces eso no aplica para ciertos grupos de población. Por ejemplo, si tú te vas a un gimnasio donde hay gente que entrena para concurso, entonces su índice de masa corporal se va a elevar por arriba de 30 y no precisamente porque sea obeso, sino porque su masa muscular hace que esté en ese índice. Entonces, sí, generalmente sí lo ocupamos y es bueno, pero pues realmente tenemos que incluir, para ser más específicos, por ejemplo, el porcentaje de grasa, etcétera, algunas cosas que se miden actualmente. Pero de entrada, pues para el peso de la población, vamos a ocupar el índice de masa corporal. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los parámetros para decir cuando un paciente en el índice de masa es obeso, tiene sobrepeso? ¿Se acuerdan?
A ver qué. Los escucho. Pues el normal es de 18.5 a 24.9, ¿no? Del índice Exacto, de ¿no? masa corporal. Y luego de sobrepeso, De 25 a 29.9 es sobrepeso y obesidad es mayor de 30. pero acuérdate que en obesidad hay varios grados, ¿no? Grado 1, Sí, grado hay 2, grado 3. grado 1, grado 2 y grado 3. Obesidad de grado 1 es de 30 a 34.9. ¿Sí, no? Ujú. ¿O no? Sí. Ok, gracias. Esquivel, mira, vamos a hacer esto. Aquí les voy a decir cómo se mide. Aquí está, miren. Vamos a ver aquí qué dice. Eh, Aquí está. Miren, ok, miren. Aquí tenemos la clasificación que nos da la OMS, que es la que estaban hablando ustedes. Dice aquí que sobrepeso es de 25 a 29.9. Perfecto. Obesidad grado 1 hasta 34.9. 2 de 35 a 39.9. Y más de 40 es obesidad grado 3. Pero hay personas que rebasan eso. Entonces, esta clasificación que vemos acá se quedó corta, porque por ejemplo, más de 40 decían grado 3, es un obeso mórbido, así se le llama, obeso mórbido. Ustedes vieron una película que se llama La Ballena, la pasaron hace un par de años. Sí, que ganó el Oscar Brendan Fraser. Bueno, esa película está basada en un paciente que pues, realmente tenía obesidad y se clasificaba, vamos a hablar aquí en esta clase sobre cómo clasificar al tipo de comensal, y era el tipo de comensal que se llama atracón, que son los que comen por compulsión. Entonces, como esta clasificación se quedó cortita, la OMS, pues, ya no pudo seguirlos clasificando y se quedó con esta, pero la Sociedad Española de la Cirugía de la Obesidad y la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica hicieron una nueva clasificación, que es esta. Y quiero que presten atención. Miren, peso insuficiente se quedó igual, menor a 18.5. Normopeso se quedó igual. Pero ojo con esto, el sobrepeso lo dividieron en 2 grados. Grado 1, que es hasta 26.9, y grado 2, que es hasta 29.9. Entonces, ahí no le hicieron modificaciones, simplemente lo dividieron en sobrepeso grado 1 y sobrepeso grado 2. La obesidad en grados de 1, 2 y 3 sigue igual. Lo que cambió es que le agregaron 2 rubros, porque antes decíamos más de 40, obesidad grado 3, mórbida. Pero no, porque ya le pusieron un límite, dijeron 49.9, hasta ahí termina el grado 3. La grado 4 va de 50 a 59.9 y le llamaron superobesidad. Suena a chiste, pero así se llama, superobesidad. Y cuando vieron que no era suficiente, agregaron, ahora sí, de 60 para arriba, super obesidad. Y así es como se clasifica actualmente a los obesos, dependiendo de su índice de masa. Entonces, si ustedes hacen un escauteo y buscan obesos, van a encontrar que los obesos que están en tipo 3 son los que vemos en la calle, pero los tipo 4 y los tipo 5 no los vemos en la calle. No porque no existan, sí existen. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que no los vemos en la calle? Porque no se puede mover. Exacto, muchas de estas personas ya no pueden caminar, muchas de estas personas ya no salen de su casa, muchas de estas personas ya no tienen vida social. Y ahí viene donde yo les digo, si vieron esa película que se llama La Ballena, toda la película en donde se desarrolla. En su sofá. En su casa, exactamente. El paciente ya no sale de su casa porque ya no se puede mover. O sea, realmente es una cosa que, como les digo siempre, la realidad supera la ficción. Ustedes pueden decir, pues sí, es una película. No, chicos, los pacientes ya no salen de su casa. Los pacientes no tienen vida social, no tanto, bueno, en parte porque no se pueden mover,
pero otra parte es que la sociedad es muy cruel. La sociedad no perdona. Y decimos nosotros, pues sí, podemos decirle pues, obeso, ¿no? Pero mucha gente que no tiene ese tacto, pues los puede llamar de mil formas. Entonces, fíjense muy bien, la obesidad la define, ojo, la norma oficial mexicana. La obesidad es una enfermedad. Acuérdense que muchas veces, o antes decíamos, más vale gordito que dé risa que flaco que dé lástima, decían, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y ahora qué dicen? ¿Qué dice la gente? No, ni idea, Doc. La gente dice ahora, más vale flaco que dé lástima que gordito con obesidad, con diabetes o con hipertensión. Eso dice la gente en la actualidad. Entonces, chicos, aquí dice que la obesidad es una enfermedad y el sobrepeso es un estado premórbido, así como cuando hablamos de prediabetes, ¿no? Prehipertensión. La preobesidad es el sobrepeso, es decir, es un estado premórbido, y lo dice la norma oficial mexicana. ¿Pero por qué las personas son obesas? Obviamente, si tienes una enfermedad de la tiroides, pues vas a tener un desorden de peso, pero derivado de la tiroides. Pero una persona que no está enferma de la tiroides, por ejemplo, ¿por qué aumenta de peso? ¿Por qué sube de peso? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la fisiopatología de la obesidad? ¿Por qué la gente sube de peso? Porque ahora hay más gordos que antes, más obesos. Por ¿El tipo de alimentación? Por el tipo de alimentación que ha cambiado. Bueno, ahorita actualmente solo se suele comer más embutidos y ese tipo de Cosas que tienen más conservadores, más azúcares. Ok, miren, fisiopatológicamente tenemos estas tres, ¿no? No es tanto lo que comas, sino lo que dejas de gastar. Ingieres muchas cantidades de azúcares, de hidratos de carbono, de grasas, y eso no lo gastas. Entonces, consumes más de lo que gastas. Entonces, eso se acumula en forma de grasa. El estilo de vida, sí, antes caminábamos más. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en las colonias populares, toda la gente camina una cuadra y ya pide un mototaxi. Tenemos un montón de mototaxis, la gente ya no camina. ¿Se puede deber a factores genéticos? Sí, y a factores medioambientales también. Y por medioambientales también nos referimos, por ejemplo, a la zona donde vives, el tipo de alimentación, etcétera. Al entorno, pues, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas que interfieren en eso. Por eso, a lo largo de la evolución del ser humano, el ser humano evoluciona a que cada vez haya más obesos. Por eso les digo, ese dicho que les dije ahorita, que antes decían mucho, pues se decía por eso, porque era muy raro el gordito. Era muy raro. Y la gente se defendió diciendo eso. Pero ahora es tanta la obesidad que ya no es, que ya lo difícil es ver un flaco. Quizás ahorita en la etapa en la que están ustedes no se ve tanto, pero que espérense que vean a la población de más de 30 años, incluso cuando ustedes salgan del internado van a ver el cambio. Y se los digo en serio. Entonces, muchachos, miren, epidemiológicamente la OMS estimaba, estamos hablando de una estadística de 2004, había 300 millones de obesos. Y en 6 años nada más se incrementó 50%, es decir, se aceleró brutalmente a finales de los años 90. Si ustedes checan la estadística, miren, epidemiológicamente, y esta estadística es del año 2000, en Estados Unidos tenían 31% de obesidad, y el segundo lugar en obesidad, ¿quién creen que era? México. Pero vean ustedes, en ese año 2000, el 24% de la población mexicana era obesa. Hoy, más del 60% tienen problemas de sobrepeso y obesidad. O sea, se disparó en 25 años. Los países con menor cantidad de obesos, chéquenlos. En esos años tenían 3%, países como
Japón y Corea, que son poblaciones que por cultura pues son delgados. Y aquí dice, segunda causa de muerte prevenible después del tabaquismo. Yo les dije, ¿no? La obesidad te va a traer hipertensión, te va a traer diabetes, te va a traer síndrome metabólico. El tabaquismo te trae cáncer de pulmón, te trae EPOC, ¿no? Si dejas de fumar, pues puedes prevenirlo. Entonces la segunda causa de muerte prevenible después del tabaquismo va a ser la obesidad. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son las 9. Nos vemos el día de mañana con este tema. Y pues yo nada más voy a hacer la conversión. Para compartir. La conversión de las calificaciones, como les dije, al número que les di, divídanlo entre 4 y le agregan 5. Y eso va a ser su calificación. ¿Vale? Entonces, nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche